nada mejor que pensar en viajar, ¿no? Y a veces viajar no tiene que ver solamente con los traslados, sino que yo pienso que los libros han sido históricamente una manera de viajar. Así que los quiero invitar a viajar a muchos lugares a través de una editorial argentina, viajera, familiar, un poco autobiográfica, y que ya lleva muchas millas recorridas. Así que les quiero dar una bienvenida muy calurosa a los dos. A Sole Aguado, a Gustavo Fresco, que están allí los dos del otro lado. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ale Peñaloa soy. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, re lindo, gracias por la nota, por conectarte con nosotros y esas ganas de viajar, justo previa de fin de largo, aparte, ¿no? Como es Sí, una linda total, oportunidad ¿no? siempre para viajar. Los viajes son profundamente transformadores. Me parece que yo pensaba en la presentación que es cierto que el viaje en primera persona es único e intransferible, pero las crónicas de viajes fueron una manera de viajar para toda la humanidad en tiempos en que la industria del turismo no era lo que es hoy, no era algo accesible a todas las personas del planeta, sino más bien reducido a unos pocos. Sí, y además quedaban, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además ¿Cómo estás? quedaban reducido a lo que la persona, a lo que el viajero contaba de lo que había visto en la otra ciudad. Y entonces, en definitiva, lo que quedaba era, bueno, saber que en aquella ciudad, que estaba quién sabe dónde o a cuántos kilómetros, millas o horas de distancia de caminata, estaba o en qué se encontraban. Pero sí, hoy es mucho más, además hoy es mucho más sencillo, casi de forma instantánea, uno sabe qué pasa o qué sucede en cualquier lugar del mundo. Y bueno, nada, viajar a través del tiempo también de una manera nos imaginamos, ¿no? Cómo habrán sido esos viajes de Marco Polo o de esos grandes Oh, viajeros que tuvo, ¿no? epopeyas, ¿no? Para una industria del turismo tan distinta, apoyada no solo en el confort o en el placer o en la idea del relax, pero sí muy fuertemente apoyada en esas ideas. Hay muchas maneras de viajar. Eh, Me gustaría, hablando de lo que ustedes hacen, eh, a- a- apoyarme en un par de datos fundamentales. Primero, saber cuáles son los destinos que ya han dibujado, descrito y convertido en libros. Pero después ir a los orígenes, a ese viaje emocional que algún día los llevó a reconvertirse. Que esa es otra manera de viajar, ¿no? Cuando de pronto tu vida va hacia un destino y te encontrás que, bueno, pasan cosas y hay que cambiar y tomar otra dirección para seguir viviendo. Totalmente. Bueno, a ver, nosotros siempre fuimos muy viajeros, ambos. Nuestros trabajos anteriores a crear Área de Picnic como editorial también nos llevaron por toda la Argentina. Fuimos recorriendo todas las provincias. También, bueno, nos encantaba viajar como familia, conocer nuevos lugares, más allá de lo que era el trabajo. Eh, y de a poquito se fue convirtiendo en esto de el viajar en familia es como parte de nuestro trabajo por un lado y por otro es algo que nos fascina hacer porque de cada viaje traemos y entendemos que nuestras hijas aprenden un montón, hay un montón de cosas que como grupo humano vamos aprendiendo a hacer todos, nos traemos un montón de emociones nuevas de cada lugar que conocemos y lo cierto es que todo eso fue inspirando el contenido general de nuestros libros. Nuestro Tero, por ejemplo, nuestro Tero viajero ya fue a visitar el litoral, a recorrer Entre Ríos, Corrientes y Misiones en su primera aventura, en el libro El País Entero. Eh, Qué lindo eso. entero, ¿no? Siempre decimos y Muy aclaramos que es bueno, por el muy ave, o sea, solo bueno. por el juego de palabras. Eh, y este año viajó a Puerto Madryn, ahí a conocer a las ballenas, los pingüinos, estuvo con lobos, elefantes marinos, con toda la fauna de Península Valdés, que es un lugar realmente fascinante. Y ya estamos preparando el tercero de esa saga, porque bueno, los chicos, los docentes, las familias lo piden un montón, y hasta viajan con Tero y nos mandan fotos con el libro
cuando cruzan algún lugar, no sé, un puente que Tero cruzó, se sacan la foto con el libro y nos lo comparten. Así que es una manera maravillosa de contagiar eso del viaje en familia. Qué Que tanto lindo. nos encanta y nos inspira. Total, ¿no? El ingenio, la inocencia, la conexión con la fauna, los niños como protagonistas, ir sembrando esta semilla que es la semilla de la curiosidad, porque en definitiva cuando uno viaja se activa esto que tiene que ver con la curiosidad, con conocer cómo se vive en otros lugares, en otras geografías, en otras culturas, con otras modalidades y criterios. Es una apertura de transformación. Sí, además pasaron varias veces algunas cuestiones que nos fueron sumamente interesantes. Nos han escrito mamás o papás contándonos que por ahí los chicos, como muchos de los chicos, se aburrían viajando, entonces no querían hacer viajes largos y demás. Pero a partir del libro del litoral, se animaron a ir a las cataratas o se animaron a ir a los esteros y nos contaban en esos mensajes que nos mandaban que los chicos querían hacer el mismo viaje que Tero, ¿no? Querían replicar ellos el viaje que Tero había hecho. Y qué lindo eso. Y entonces lo que nos decían es, bueno, tengo una buena noticia y una mala. La mala noticia es que me cambiaron las vacaciones y tuve que salir de la zona de confort de ir siempre al mismo lado. La buena noticia es que el chico quiere descubrir un lugar nuevo, que le pareció sumamente atractivo y bueno, y fue tal cual lo imaginó o lo disfrutó en las páginas del libro. Entonces, bueno, es como que esa misión estaba recontra cumplida. Y esa misión es recontra importante, te digo, porque para los que somos padres bueno, ahora yo ya tengo mis hijos un poco más grandes, pero niños en escalera, era todo un desafío empezar a sumar horas de viaje, ¿no? Con niños atrás, o niños en avión, como fuera, ¿no? Siempre las escapadas uno las piensa en primera instancia como algo corta y de a fin de cuentas después yo también me replanteé, digo, ¿no será que tengo que entrenar el músculo de mis hijos y el mío propio, ¿no? En esta tolerancia a viajar, a pasar por todo esto que por ahí es incómodo, pero al mismo tiempo es hermoso, ¿no? Si yo fuera vendedor, te tendría que decir, mirá, hay un libro que también es de nuestra editorial, que se llama Atrapa Viajes, que son 160 páginas. Que son y que te resuelve ese problema. Resuelve el problema, porque yo cuando lo vendo digo, se lo das en el asiento. Me encantó eso. Atrás a los chicos y no te preguntan más cuánto falta para llegar, porque van haciendo actividades, van divirtiéndose y después les queda como una bitácora, como un recuerdo. De alguna manera lo que intentamos es, a través de los libros, a través de la literatura, que haya una conexión, ¿no? Porque uno sale hace 50, 60 kilómetros de la gran ciudad y te encontrás con que no tenés más señal de internet o tenés esporádicamente. Entonces la conexión empieza a perderse y empiezan a pasar un montón de cosas que eso que estaba, ese chupete electrónico que tienen hoy en día en la casa, afuera no está. Y también eso pasa a ser en algún punto un problema. Y entonces, bueno, para ahí sí. nosotros encontramos a través de la literatura o a través de un libro como este, claro. como Atrapa Viajes. Bueno, es un poco volver a las maneras artesanales en las que nos entreteníamos todos en otros momentos, ¿no? Hay ahora una cosa de no poder dejar un minuto vacío de ocio en los chicos y en los grandes, porque la conectividad avanzó tanto que es permanente, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, en cualquier horario, hay alguna herramienta que te permite estar conectado, distraído y entretenido, y en otra condición que no es la de tu realidad física, sino con la cabeza puesta en una forma de virtualidad y conectado con otras personas, que hace que la paciencia se haya perdido mucho. Entonces, esto está muy bueno, volver primero al contacto físico, al papel, y a estimular el músculo de la paciencia, que los tiempos no se pueden acortar, que hay cosas que duran lo que duran. Pero además le queda, para nosotros lo vemos así, le queda, volviendo un poco o rememorando lo que hablábamos hace un rato de las bitácoras de los viajeros antiguos, le queda como una bitácora. Le queda un recuerdo del viaje que hace y entonces el chico dice, no solo estoy disfrutando, me estoy divirtiendo, no estoy sintiendo que falta mucho para llegar, sino que además me queda un recuerdo del viaje. Entonces es como también evocar ese momento y que no sea todo tan efímero, digamos. Los viajes tienen que tener algo que nos deje
nosotros que viajamos mucho, crecemos mucho en los viajes. Las nenas que viajan con nosotros, las chicas que viajan con nosotros, crecen muchísimo después de cada viaje. Y bueno, para nosotros es como un desafío ir creciendo de esa manera. Bueno, A chicos, veces me gustaría preguntarles un par de cosas que tienen que ver con esto. Además de ser socios creativos, socios de empresa, porque esto a fin de cuentas lo es, pero socios creativos porque es un emprendimiento artístico, son también una pareja y una familia. Capa sobre capa, ¿no? sí, Sí. sí. Sí, así es. Somos una familia, nosotros somos una familia de 5 que como que en área de picnic encontramos la mejor manera de divertirnos trabajando, de disfrutar los viajes que amamos, de ver crecer a las chicas en cada uno de esos momentos. Juli, que es la más grande, viaja desde el mes de vida, y así pasó con Oli después, y así pasó con Antonia después. Cada una fue criándose un poco en alguna ruta, en algún Claro. camino. Tienen momentos registrados de su vida paseando llamas en el norte o viendo cielos estrellados en el sur. Así que lo bueno de eso fue que de pronto pudimos encontrar también una motivación más para que esos viajes se transformaran en algo multiplicador, o sea, en esa literatura que nos lleva a conectarnos con otras familias e invitarlos de algún modo a que se animen, a que se animen a los kilómetros, a que se animen a las vivencias, a esto de el tiempo y la paciencia, del aburrirse en los kilómetros para después llegar a sí, disfrutar los totalmente, caminos. ¿no? Un poco un Es una lema buena nuestro inversión es, no hay que esta, llegar ¿no? rápido al La destino. de aprender a invertir tiempo y paciencia, a pensar que no es un tiempo perdido el del proceso. Estamos muy acostumbrados o muy apurados en esta época que nos toca vivir y pensamos que lo importante son los resultados y cuanto más rápidos, más inmediatos, mejor. Y hay cosas o quizás todo, no lo sé, pero sin duda hay algunas en las que es muy importante el proceso. Y en esas el viaje y el tiempo que compartís con las personas con las que viajas. Pero además, esto yo lo pensaba también en términos personales. Para ustedes fue también un proceso como de recalcular la vida, de decisión en un momento muy clave, familiar y planetario, porque, bueno, las capas ahí también se apilaron y todo sucedió más o menos contemporáneamente. Sí, estábamos esperando que venga Antonia. Estábamos, Sol estaba de 3, 4 meses de esperar que viniera Antonia, que aparecía, que todavía no sabíamos ni si era Antonio, Antonia, quién era, o sea, era demasiado pequeño todavía, y nos enteramos que Juli, la mayor, que en ese momento tenía 10, y que ya tiene, me gusta contar el final de la historia y contarla positivamente, y que ya tiene 17 y que la semana que viene termina el secundario y que el año que viene, a partir también de lo que le sucedió, de alguna manera forjó su destino Sí. y el año que viene estudiará la licenciatura en negocios gastronómicos. Pero nos enteramos que más o menos para esta fecha, unos días antes, sí, en octubre. finales de octubre, que Juli tenía leucemia. Y bueno, había que ponernos fuertes porque queríamos en el futuro ser 5. Claro. Y Oli estaba empezando el primer grado, o sea, Oli tenía 6, con todo lo que eso implicaba, acompañar a una nena que recién empieza el colegio y demás. Ir Sole con una panza cada vez más grande a las internaciones de Juli para la quimioterapia. Y bueno, todo eso llevó un proceso y creo que de ahí también, mientras fuimos, además como potenciando mucho más nuestra relación, nuestra familia, como crecimos como familia, pero Un curso enormemente, acelerado mucho hicimos más que igual. cualquier otro viaje incluso que podríamos haber hecho. Pero a partir de ahí es como que tuvimos claro 2 o 3 cosas medias esenciales que fueron como las bases para todo esto que hoy compartimos, que hoy vivimos, y una de ellas tenía que ver con
con que había que ser agradecido a la vida, porque Claro. esto iba a salir bien, sin duda. Con que seguramente nos iba a encontrar en el futuro trabajando en algo, en un proyecto familiar, todos juntos, porque si alguna vez había otra mala noticia, era mejor que nos agarre juntos, ahí, y no como un principito tomando cafés caros en lugares caros para una empresa que por ahí estaba bien y sí, pero faltaba lo más importante y las noticias difíciles era mejor escucharlas acá, ¿no? Sí. Sí, esos valores que son los que te Eh, transforman. La fe, la y así unión, surge la Área Picnic. confianza. Sí, sí. Y así surge Área Picnic, digamos, en Sí, esa, qué lindo. después de toda esa nebulosa, o sea, después de esa gran tormenta que lo que Sí, implican fue meses y meses. correr nubes todos los días y creo que también la creatividad en ese momento nos rescató a todos. Fue una terapia. Sí, y quizás no buscada, o sea, fue como un poco natural, por un lado, que cada vez que nos acompañábamos a Julio en Internación, ella se armaba una valijita llena de Me imagino la valijita con decoraciones y libros. cosas y colores para ponerle a la habitación, Claro. porque totalmente, siempre llevaba libros, Juguetes. una fanática de la lectura. Siempre llevábamos cosas para decorar, si era Halloween, si era Navidad, si era Pascua, no importa, le buscábamos y si no había una efeméride se la íbamos a encontrar, la inventábamos, armábamos una historia de algo y eso se transformaba en una muestra de arte prácticamente en las ventanas de la habitación. Y por otro lado, cuando empezamos a buscar algunas cosas que hacían falta para el tratamiento, Para el tratamiento, ¿no? Juli con sus 10, con sus 10 añitos, o sea, era muy chiquita, me dijo, pero ¿y todos los chicos pueden acceder a esto? ¿Todos pueden conseguir esta cremita para que duela menos? ¿Todos pueden llegar hasta el hospital o el lugar donde se atienden en auto, como vengo yo? Y empezamos a hablar y le contamos que no todos tenían la misma realidad. Y ella me contestó una frase que a mí me quedó casi que marcada, imposible de olvidármela, Qué sabios que que son fue los algo hay que chicos, ¿no? hacer. Y fue tan determinada, sí, sí, fue Repetinos, por alucinante, favor, lo que te porque dijo. algo hay que hacer, dijo, Bueno, y algo hay que mira, hacer. ahí en esa sabiduría de un niño, en esa sabiduría, en esa inocencia y en esa conciencia de el todo, eh, la gesta de un proyecto familiar transformador, que además de todo la capa de la que venimos hablando, la creatividad, bueno, el proyecto compartido, la cosa linda familiar, también tiene un costado solidario, porque ustedes que ya la vivieron, estos libros a veces van a llevarlos en persona a lugares donde hay mucha necesidad. Y estuvieron hace poquitos días en el Garrahan. Lógicamente, por obvias razones, no podemos acompañarlos con cámaras, entrar con ustedes, hacer esa entrega de libros, hay protocolos médicos y de privacidad, de cuidado de menores, ¿no? Pero ahí estuvieron. Sí, Sí, el viernes pasado, ¿no? sí, ya hace una semana. Sí. Fue hermoso, hermoso. La realidad es que cuando llegamos, bueno, obviamente conociendo cómo son todos los protocolos y demás, siempre tratamos de un par de Cumplirlos a días previos rajatabla, cuidarnos ¿no? muchísimo en términos del contacto con los que estábamos y demás. Digamos, queremos evitar llevar cualquier resfrío, cualquier cosa que por ahí un resfrío para cualquier persona que esté con buen estado de salud no pasa nada, es un resfrío nada más. Para un chico que tiene neutropenia o que no tiene todas las defensas que tiene que tener, bueno, es un gran problema, ¿no? Es un gran problema. Totalmente. Entonces, bueno, medio que nos preparamos unos días antes siempre y cuando fuimos y nada, nos pasó particularmente el viernes pasado que la segunda o tercera habitación Sí, no me había pasado nunca y lo hacemos muy seguido. Entramos a una habitación y había un papá que estaba descalzo en una silla al lado de la cama y el primer impacto que yo tuve fue, ¿qué hace este tipo descalzo? El microsegundo después fue, soy yo. Porque lo vi y me vi. Claro. Y dije, me acuerdo esos largos días que ya
no sabías si te tenías que poner las zapatillas, si no, si Que estabas el descalzo, hospital si no, empieza a ser tu casa. Por eso sentís esta no te familiaridad. aguantabas El estar sentado, que te caché, parabas, que te volvías a sentar. Sí, 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 Totalmente, sí, totalmente, sí. porque nuestra casa era un poco la habitación de Juli, un poco acá. Y cuando había olor a galletitas en casa, porque Juli inició un emprendimiento solidario a partir de lo que le pasó, que era cocinar cookies y venderlas entre vecinos, entre profes, maestras del colegio, familias que le compraban, porque la verdad que cocina rico, desde chiquita cocina rico. Y lo cierto que pasó con eso era cuando Juli estaba acá, había olor a galletitas y era como una señal y fue claro, y esa señal algo que te... nos fue quedando, eso de el aroma a galletita nos conectaba con que estaba en casa. El Y aroma al esas hogar. pequeñas mudanzas. Eh, el aroma al hogar. Qué lindo, chicos. Estuvieron entonces en el hospital Garrahan acompañando a la gente de Aruba, porque uno de los libros de ustedes es de Aruba. Estuvieron además con la gente, de las autoridades de la isla. Yo creo que las cosas cierran, ¿no? Cuando hay personas desde los ámbitos privados, desde la iniciativa pública, para ayudar y para visibilizar al otro. Así que, nada, me parece que es una historia hermosa, la han contado maravillosamente bien. Creo que nada más lindo para este fin de semana extra largo en el que muchos estarán necesitando viajar, algunos lo habrán logrado, otros no, pero viajar de todas las maneras que nos llevaron a viajar, geográficamente, creativamente, esta transformación de emprendedores, pero también esta transformación personal superadora de circunstancias tan dolorosas, ¿no? Así que, bueno, gracias por este rato. No, gracias a vos. Sí, de Aruba solo agregar eso, que realmente confiaron en nosotros para hacer un cuento que se llama Un boleto a la isla feliz, para llevarlo a los chicos a a ese lugar que internados. es, Es ¿no? Una referencia de exclusivamente esa la felicidad. misión de ese cuento. Es una obra hecha especialmente para que los colores de la isla, para que los sonidos, la magia, las playas, la fauna, todo lo que sucede en la isla, y de la mano de una lagartija muy divertida que se llama Azul, pudieran ellos seguir también Hacerlo apuntalando esa soñar. misión que tienen nuestros libros habituales que están en las librerías, pero en este caso era específicamente para llegar a los hospitales, así que van a seguir llegando Qué a varios lindo, hospitales más, no solo al qué Garrahan, lindo. sino también al Qué lindo cerrar con este camino, Solo María Almovila de La toda esta Plata, al vuelta Hospital que Tigre y tenga este hospitales. broche final, ¿no? Este destino recorriendo hospitales y pensando en el... Yo creo que hay pocas cosas más lindas que el olor a playa. Cuando llegás al mar, esa felicidad de poner los Sí. pies y sentir, cerrar los ojos y sentir ese olor. Para todos aquellos que no pueden, los despido con esa memoria olfativa, ¿no? Soñando con el paraíso. Así que gracias por contarnos toda esta historia tan linda. Gracias a vos por el espacio, por el tiempo y por ayudarnos a difundir esto que es nuestra forma de vivir, pero además también sabemos que de alguna manera cuando uno hace buenas acciones o intenta hacer buenas acciones después es como Sí, sin duda. contagioso, ¿no? Como Cuando que das, sigue llevándose a otro y dice, ¿por qué no? sin duda. Sí, es contagiar, es viralizar en el mejor sentido de la palabra. Así que sea contagioso, chicos. Un abrazo enorme, gracias. Abrazo Muchas grande, gracias, nos Ale, un vemos. beso Y grande. felicitaciones por esa familia tan linda. Gracias. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.